A continuación voy a comenzar con la presentación que me corresponde en el área de semántica y he tenido la dicha de ser asignada con un tema que se ha desarrollado durante básicamente toda la clase, todo el semestre de la materia y del cual he tenido la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, una nueva perspectiva acerca de la semántica, en este caso de la semántica cognitiva, poderla contrastar y ver sus ventajas versus la semántica tradicional, versus la semántica léxica. Y en esta oportunidad vamos a hablar y voy a hacer la presentación acerca de la universalidad de los prototipos semánticos en el léxico disponible del español. Voy a hacer toda la presentación completa y en vista de que va a ser un video, al final voy a esperar por su feedback, por algunas preguntas o algunas dudas en las que yo pueda estar siendo de utilidad. Como todos sabemos, el lenguaje es la herramienta que ha distinguido al ser humano de las otras especies en la Tierra, y la civilización no se concibe sin la aparición del lenguaje, por lo que todas las civilizaciones, sin excepción, se sirvieron de ella para los mismos fines, ya sea para informar, pedir información, amar, regañar, amenazar, enseñar, aprender, entre otras, ¿ya? Ya que la palabra surge de las mismas necesidades de la condición humana, de la misma biología y la psicología humana, de las mismas necesidades comunicacionales. De allí que tengan mucho en común, aun cuando persistan diferencias ocasionadas por el medio ambiente en el que se desenvuelven. ¿Cuál sería el objetivo de esta presentación? Entonces, se trata de responder a la pregunta de si la disponibilidad léxica en español como lengua materna de los jóvenes españoles y latinoamericanos han dado los mismos prototipos que la disponibilidad léxica en español como lengua extranjera de los jóvenes eslovenos, finlandeses, turcos, chinos y de algunas otras nacionalidades incluso, para demostrar la principal hipótesis de que las primeras asociaciones de léxicos disponibles de diferentes culturas y lenguas permiten ser catalogadas como voces prototípicas o elementos nucleares del estímulo. Hablemos sobre la disponibilidad léxica, la cual está definida como el campo de investigación que dentro de la lingüística tiene como objetivo la recogida y posterior análisis del léxico disponible de una comunidad. La idea es descubrir qué palabras sería capaz de usar un estudiante sin importar su origen en determinados temas de comunicación. Por lo que el léxico disponible o mental, que también se le conoce como léxico mental, que no es otra cosa que el almacén en el cual se encuentran representaciones sobre palabras que los sujetos conocen, en la cual se especifica la forma ortográfica y fonológica de las palabras y su contenido semántico. Entonces, este léxico mental se complementa con el léxico básico que dispone de las palabras más frecuentes de la lengua con independencia del tema tratado, para crear un patrón más amplio, más demostrativo del uso del lenguaje para los estudiantes de las entrevistas o los estudiantes que sirvieron como colaboradores en las entrevistas. Como el léxico más disponible se obtiene con la fluencia semántica, se encuentra en esto un paralelismo con la teoría de los prototipos. Entonces aquí cuando introducimos los prototipos, ¿qué son los prototipos? Son la semántica. El prototipo es el elemento más importante y relevante desde un punto de vista semántico y cognitivo. ¿Ok? La teoría de los prototipos es una teoría desarrollada en el marco de la psicología cognitiva y la lingüística cognitiva que pretende ofrecer un modelo de categorización alternativo al modelo tradicional basado en la lógica aristotélica en cada categoría. Podemos encontrar una cita, según el autor Martos Ramos, en la cita 248 del 2010. El mismo autor concluye que no es por casualidad, y leo
textualmente, no es por casualidad que se trate del elemento de la categoría que menos esfuerzo cognitivo requiere y que al mismo tiempo mayor información transmite. Información que también podemos encontrar, según el autor Lakoff, en 1987. Tal como dice la lámina, los miembros prototípicos son categorizados más rápidamente que los miembros que no son prototípicos. Los miembros prototípicos son los primeros que aprenden los niños y que sirven como punto de referencia cognitiva. Así que habitualmente, cuando lo que se pide es la enumeración de los miembros de una categoría, los prototipos aparecen mencionados en primer lugar, como vamos a señalarlo en la próxima lámina. Entonces, nos encontramos aquí con los distintos niveles dentro de los prototipos. Tenemos el nivel supraordinado, el nivel de base y el nivel subordinado. ¿Okay? Según Kleiber, señala que siguiendo los estudios de Berlín sobre las taxonomías populares, Roche y su equipo establecen la existencia de una dimensión horizontal, es decir, una organización intercategorial jerárquica. Su propuesta reduce de 5 a 3 el número de niveles dentro de las categorías, donde el nivel supraordinado es el nivel más abstracto y generalizador, donde se identifican las cualidades más importantes de un concepto. El nivel de base contiene mayor información, requiriendo un menor esfuerzo cognitivo, y el nivel subordinado, que contiene más información, que requiere un proceso más elaborado y descriptivo al establecer esta jerarquía. Se determinaba un nivel privilegiado dentro de la categoría, que era el nivel base, y se describe así las características del nivel base, señalando que son prioritarias en 3 planos. Entonces tenemos aquí los 3 planos. Tenemos el plano perceptivo, el funcional y el comunicativo. En el plano perceptivo es el proceso inicial del análisis, como la representación por medio de una simple imagen mental de toda la categoría y de una identificación rápida. Por ejemplo, en la forma esférica de un objeto percibida por un niño. ¿Okay? En el plano funcional, el mismo objeto, al ser esférico, se asocia con la pelota, cuyo atributo principal es que sirve para jugar. Y el plano comunicativo, entonces, en el empleo de las palabras, que por una parte son las más cortas, seleccionando aquella que se considera más adecuada a nuestros deseos e intenciones para explicar sus propiedades esenciales como tal, que son utilizadas en los contextos neutros. Y por otra, son las que primero aprenden los niños y las primeras que entran en el léxico de una lengua. Vamos a extendernos un poquito aquí para hablar acerca de la teoría del modelo mental. Entonces, dentro de la teoría de los prototipos, Hutchinson presenta varias teorías sobre la tipicidad. La tipicidad es una característica o una cualidad de la conducta que la hace adecuarse al tipo o sumirse al tipo. En una de ellas afirma que un gorrión es más pájaro que un pingüino, debido a que los prototipos dependen de la experiencia. Cuanto más veces vemos unos pájaros con la misma característica, más probable es que las unamos en una categoría. Así, por ejemplo, en Europa es más probable que el prototipo sea gorrión que un emú, por ejemplo. Sin embargo, a la teoría de los prototipos se le objeta la falta de características propias de muchas clases y cosas, lo que hace que las categorías difusas, información que pueden encontrar un poquito más en Fusines, según Taylor, en la cita 70 de 1995. Ok, para paliar este problema se han introducido los conceptos de categorías populares y categorías profesionales. Por ejemplo, un murciélago no es un pájaro stricto sensu, porque es un mamífero. Esa sería la categoría profesional, pero en una opinión popular o infantil puede ser considerado un pájaro solo porque puede volar. Entonces ahí tenemos la categoría popular.
Sigamos citando a Lakoff en el modelo de cognitivo idealizado, ya que según este autor, él basándose en los estudios de Wittgenstein, desarrolla el concepto de semejanzas de familia, perdón, donde agrupa conceptos que se parecen, tal y como sucede en una familia. Algunos se parecen más, otros menos. En esta nueva concepción de la teoría de prototipos, los elementos con muy pocas características en común son puestos en correlación gracias a categorías radiales, debido a asociaciones mentales periféricas, como las que pueden ocurrir entre un pájaro y un avión o con cualquier objeto que sea capaz de volar. Entonces, en este modelo de semejanzas de familia, incluyen miembros de gran diversidad que se fundamenta con el nivel básico para asociar una imagen mental donde un gorrión, por ejemplo, es más parecido a un loro que a un pingüino cuando identifican a un ave. En este concepto de la teoría de prototipos, los elementos más típicos de una categoría se procesan con más rapidez y eficiencia, ya que se parecen más al prototipo, mientras que los otros tendrían una correlación radial o periférica por su semejanza al prototipo, aun cuando carezca de ciertas características distintivas, como es el caso del pingüino, que aunque es un ave, no está diseñada para volar, pero sigue perteneciendo a esa categoría. En esta lámina vamos a hablar acerca de la disponibilidad léxica y los prototipos. Para probar la hipótesis, se comparan las unidades léxicas más disponibles en español como lengua materna y el español como lengua extranjera. Entonces se tomaron unas muestras de 1.356 informantes o colaboradores preuniversitarios de diferentes orígenes. Se seleccionaron 9 categorías semánticas comunes: partes del cuerpo, la ropa, la casa, alimentos, bebidas, la ciudad, el campo, medios de transporte, animales, profesiones y oficios. De estos 1.356 informantes, 400, que era un 30% aproximadamente del muestreo, son estudiantes del español como lengua materna y 516 como lengua extranjera del español, estudiantes de Eslovenia, Finlandia, Turquía, entre preuniversitarios de Madrid y Salamanca e informantes del último año de secundaria de 440 estudiantes de China. La metodología usada en esta investigación. En este estudio el enfoque utilizado es empirista inductivo, donde el autor utiliza un método de contrastación experimental con un lenguaje lógico-matemático en una relación de causa y efecto, buscando las interrelaciones semánticas en el grupo seleccionado como objeto del estudio. Entonces, utilizando como recurso epistemológico lo empírico, tomando en cuenta lo vivencial y experiencial, el estudio se enfoca más en el sujeto como el más importante y se fundamenta en el estructuralismo, ya que estudia el fenómeno desde la óptica externa, viendo las interrelaciones que se producen en el campo de los prototipos semánticos. Para este estudio se seleccionaron las categorías semánticas como las partes del cuerpo, la ropa, la casa, medios de transporte, animales, el campo y profesiones y oficios, entre otras. Para efectos prácticos, mostramos a continuación la categoría semántica sobre partes del cuerpo que tienen mayor cohesión semántica. Empecemos con los datos de esta lámina. Como podemos observar en el cuadro número 1, las palabras más disponibles que prevalecen en los estudiantes con español como lengua materna son cabeza, ojo y brazo, con promedios por encima del 0,60 en su índice de disponibilidad para la categoría partes del cuerpo.
En este cuadro número 2, las palabras más disponibles que prevalecen en los estudiantes con el español como lengua extranjera o foránea son cabeza, ojo y brazo, con promedios similares para la parte del ojo y ligeramente alto para cabeza en su índice de disponibilidad para las categorías del cuerpo, incluso con gran tendencia para mano entre estudiantes eslovenos y los de China, demostrando con esto la prototipicidad y la universalidad del lenguaje en general. El léxico disponible como lengua extranjera confirman que los informantes de diferentes niveles han demostrado gran convergencia en las palabras más disponibles, es decir, que a pesar de un conocimiento mayor o menor del español, producen los mismos prototipos. En esta lámina, que podemos observar como el cuadro número 5, las palabras más disponibles que prevalecen en los estudiantes con el español como lengua materna son cocina, salón y cuartos de baño, con promedios por encima de 0,65 en su índice de disponibilidad para la categoría partes de la casa. En este cuadro, las palabras más disponibles que prevalecen en los estudiantes con el español como lengua extranjera es casa, con un promedio más bajo que los estudiantes con el español como lengua extranjera. Las palabras baño y salón son también las más disponibles en el aprendizaje del español como lengua extranjera. Entonces, en las categorías semánticas donde los índices de disponibilidad es 1, por ejemplo, significaría que todos los informantes han escrito la palabra como la primera asociación. Si el índice de cierta palabra es 0,7, por ejemplo, podemos hablar más fielmente de prototipo que si el índice fuese 0,4, siendo los más altos las partes del cuerpo, la ropa, la casa, medios de transporte y animales, y que coinciden con las áreas semánticas con mayor cohesión semántica como tal. La gran mayoría de los prototipos son de nivel de base, según la teoría de los prototipos, menos, por ejemplo, el prototipo de animal en un campo semántico muy abierto, el campo. ¿Ok? El léxico disponible en el español como lengua extranjera confirman que los informantes de diferentes niveles han demostrado gran convergencia en las palabras disponibles, es decir, que a pesar de un conocimiento mayor del español producen los mismos prototipos. Finalmente, podemos concluir que las encuestas de disponibilidad léxica realizadas tanto en lengua materna como extranjera ilustran claramente la categorización humana desde el punto de vista de los prototipos y confirman la universalidad del lenguaje.